Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Dios te bendiga. Te saluda tu amigo el pastor David Portillo en un episodio más de nuestro podcast Liderazgo. De verdad, hoy queremos tocar un tema de suma importancia también acerca de en defensa de mi fe, ¿no? Sabemos que hay muchos universitarios, estudiantes y creyentes que a veces se pueden avergonzar de su fe porque no saben cómo defender su fe. Pues hoy es un buen episodio para aprender a defender tu fe. No con pleito ni nada de ello, sino que a través de argumentos de la palabra del Señor. Y para esto hoy tenemos un gran invitado, un gran amigo, pastor, músico y también apologista. Así que hoy tenemos con nosotros a Lemnis Guevara. Dios te bendiga, Lemnis. Bienvenido. Muy buenas noches. Pastor David, un gusto poder estar este tiempo en este lindo programa, ¿no?, que está teniendo. Y de verdad muy agradecido a Dios, a la invitación. Y yo sé que va a ser una conversación muy fructífera y muy productiva. Excelente, mi estimado Lemnis. Y de ahí su cafecito para compartir. Claro, como corresponde. Lemnis, estás pastoreando la iglesia Tu Amor Me Encuentra, ¿no? Y también estás como parte del equipo de jóvenes de la región Lima Centro y también me gozo de la gran preparación que tienes acerca de la apología, ¿no? De suma importancia en este tiempo. Cuéntanos un poco cómo está que te va la iglesia, el ministerio. Bueno, vamos en la iglesia, Tu Amor Me Encuentra. Ahí estamos en otras reuniones entre San Isidro con San Borja. La zona Charlie. Está bien, hay que ir con taxi, no vas ahí, hermano. No hay ómnibus, creo, sí, ¿no? No hay forma, ¿no? No hay otra opción. Pero sí, pueden llegar también con el tren, que está cercano. Cherry, Tu Amor Me Encuentra. Bueno, ahí estamos en la iglesia, gracias a Dios, siendo bendecidos y transmitiendo la palabra de una manera muy particular, entrando a las emociones de las personas y que eso es el fin también de la apologética, ¿no? La defensa del evangelio de una manera muy atractiva, pero con mucho amor. Porque uno puede decir, voy a defender al cristiano, voy a defender lo que la Biblia dice, voy a defender a Jesús peleándome. Y eso no nos enseñó así Jesús, ¿no? Y eso no está tampoco en la Biblia. Entonces, ahí estamos en la iglesia, haciendo la obra del Señor y, bueno, expandiendo el amor de Dios a muchas personas, ¿no? Que ese es el fin supremo, ¿no?, que tenemos nosotros. Excelente, Lemnis. De verdad que me recuerdo cuando estábamos a cargo de los jóvenes, trabajando juntos ahí y sirviendo al Señor. De verdad me contento. Y mira esos tiempos ya, como los tiempos pasan y ya hoy estás pastoreando de una manera y levantando una obra de cero, ¿no? Sí. Porque se empezó una obra de cero, ¿no? Ese es cierto, Pastor David, una obra desde cero. Sí, así es. Y sí recuerdo de los eventos que hemos participado y hemos trabajado en esos eventos del CanFest. Uf, claro. Kawai 5-0. Y sí, apoyando siempre a la región Lima Centro. Ahora sigo apoyando también al director de jóvenes en la región Lima Centro. Y ahí estamos, sobre todo con el fin de que el joven pues tenga esa facilidad, ¿no?, de poder ver de que la obra del Señor o el Evangelio en Cristo no es aburrido, sino es atractivo, sino que sean retados, ¿no? Y ese es el fin finalmente que me gusta a mí, poder fortalecer, poder apoyar, por ser parte de un equipo, como lo fuimos en algún momento. Así es. Fue un impacto muy fuerte, ¿no? Sí recuerdo bastante de esas experiencias, anécdotas, los juegos, cómo uno, ¿no? Y eso es una forma también de socializar, que el tema cristiano no es un tema, pues, no, los cristianos son los aleluyas, ¿no? Ese término, son aburridos los cristianos. Son aburridos, esos temas lo hemos escuchado, pero en realidad no es así, ¿no? Así es. Y justamente hay mucha gente que tiene, hablando de ello, que tiene un mal concepto del cristianismo, ¿no? Se cree que el cristiano, por ser cristiano, tiene que ser antisocial, o a veces, inclusive he escuchado que a veces etiquetan al cristiano de ignorantes, etiquetan al cristiano, no, que le han lavado la cabeza, el cerebro, que no son pensantes. Y eso justamente vemos que tienen ese choque, a veces, no sé si llamarlo cultural o emocional, en muchos de nuestros creyentes que llegan a la universidad, ¿no? Y de pronto llegan a la universidad
y ahora el profesor les habla de la evolución, del Big Bang, le hablan que Dios no existe, le dice que Jesús no fue histórico y muchos de esos creyentes regresan a su iglesia y dicen, ¿qué hago, no? Y la otra preocupación de pastores también, que a veces no se preparan para poder ayudarlos a estos jóvenes a empoderarse y a defender su fe, ¿no? Es muy importante, pastor, lo que acaba de mencionar, porque a mí me ha pasado. Yo cuando estuve en la universidad he tenido, pues, dentro de todo el salón, creo que yo era el único que asistía a una iglesia, Wow. ¿no? Que se identificaba como cristiano. Uno me decían aleluya, otro me decían padrecito. Padrecito. Llegó el padre. Pero de una manera, pues, respetable, ¿sí? Yo fui en la universidad delegado estudiantil en varias oportunidades. Ya. Y como delegado he tenido que participar en algún cumpleaños de alguien del salón. Y los cumpleaños pues eran... Bravo. Fiesta semáforo. Primero una cena y luego ya venía los otros temas. Santo Dios. Pero yo recuerdo que mis compañeros de carpeta siempre tenían un respeto hacia mi persona. No me obligaban, no me exigían. Y eso... Creo que con el tiempo muchos de ellos se acerquen o yo estar en contacto con ellos y me puedan preguntar y decir, oye, esa fe que tienes me parece interesante. Pero fue solamente sin yo, digamos, evangelizarlos, ¿no? Porque muchas veces evangelizamos con palabras y no tenemos resultados. Era más testimonial, ¿no? Entonces, la forma de compartir el evangelio, pues hay varias formas, obviamente, pero como algo que ha mencionado, ¿no? En este momento es que muchas veces el joven le hacen una pregunta en la universidad o en su centro de estudios sobre Jesús o le dicen, oye, Dios es un machista y en la Biblia está. Y, un machista. Entonces, el joven que es cristiano, que asiste a una iglesia y está en la universidad y le dicen eso, y le hacen preguntas y no sabe qué responder, entonces tenemos una debilidad en el tema de la preparación. Y ahí tenemos que trabajar en cada una de las iglesias, ¿no? El joven tiene que estar preparado para preguntas que nos puedan hacer de diferentes clases. Por ejemplo, Dios, o muchos dicen, ¿no?, que Dios tiene su esposa, la diosa madre. Y es una secta que ha salido, ¿no? Exacto, y me ha tocado a mí. Yo bajé del tren y me abordaron como un staff de personas. Santo Dios. Y me dijeron, ¿tú sabías que Dios tiene su esposa? Sí, la diosa está viva madre. Todavía, está en viva, Corea del Norte. Y se llama Jerusalén. Yo respeto la creencia de las personas, o sea, todos respetamos la creencia de las personas, pero el evangelio en realidad no está para imponerlos, está para compartir el amor de Dios y que familias, que vidas, que jóvenes cambien con ese amor, tengan vidas cambiadas. Y ese es el objetivo, pienso yo, de la iglesia, que tiene que trabajar. Pero sí hay preguntas que nos hacen en la universidad, muchas, sí. Y a mí me ha tocado porque me han hecho varias preguntas y no sabía qué decir. Entonces eso me permitió a mí también estudiar, participar de eventos, alimentarme con material, ser parte de comunidades que transmiten apologética, ¿no?, que te ayudan a estudiar la Biblia de una manera, pues, con contexto y todo, porque muchas veces lo leemos la Biblia de manera literal. Y si lo leemos literal nos podemos confundir. Sí, por ejemplo, yo apuntaba ahí que hay preguntas que le hacen los universitarios, le dicen, ¿no?, ¿por qué crees en el cristianismo? ¿Por qué Dios permite lo malo? ¿No? Dicen, si Dios hizo el universo, entonces, ¿quién hizo a Dios? ¿Cómo inició la maldad? Todas esas preguntas que muchas veces como que los mueven a los cristianos. Entonces, ¿cuál es lo primero, crees tú, o aconsejas? Sé que conversábamos un poco, has estado en universidades, colegios, tocando, enseñando acerca de la apologética, y algunos, para que sepan, apologética es en defensa de la fe, ¿no? Es defensa de la fe, ¿no? Entonces, y bien tú decías, ¿no? No se trata de pelear, no se trata de gritar, no se trata de defiendo mi fe, entonces le pego porque no tiene la misma creencia mía, ¿no? Entonces,
¿qué necesitamos o qué es lo que debemos hacer las personas que nos ven y también los líderes que lideran jóvenes, lideran una iglesia, lideran un grupo celular? ¿Qué debemos hacer para poder, qué pasos seguir para poder defender nuestra fe correctamente? Sí, yo pienso que hay varios pasos, ¿no?, que el joven tiene que prepararse, y para ahí tenemos que, obviamente, hacer un trabajo, pues, de equipo, ¿no?, para poder transmitirlos a ellos que necesitan saber esto, necesitan saber lo otro, ¿no? Y escucharlos también a ellos, porque el mismo joven en la iglesia se hace múltiples preguntas, y muchas veces no todas sus preguntas son contestadas como ellos quisieran, y dejas vacíos. Entonces ahí hay que trabajar, hay que formar talleres, hay que formar grupos de conversaciones, focus groups, para identificar cada necesidad, cada pregunta que pueda tener. Por ejemplo, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? A mí me lo han hecho muchas veces, ¿no?, que Él es el culpable del sufrimiento. Entonces yo me preguntaba y digo, pero claro, ¿no?, Dios puede hacer algo para que ya no haya sufrimiento en este mundo. ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿No? Y el culpable es Dios. Es que justamente ahí está, en la que nos transmiten eso, nos venden eso y nos conquistan. Si el profesor de filosofía que yo he tenido en la universidad te dice la teoría del Big Bang, y si nosotros, digamos, nos dejamos llevar, es cierto, hay una teoría del Big Bang, pero también la teoría del Big Bang habla de un inicio. Y en Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y coincidió la teoría del Big Bang, que Stephen Hawking defiende muy fuerte esta teoría, un ateo muy reconocido, que ya no está con nosotros, pero era un ateo que no creía en Dios, pero defiende la teoría del Big Bang y que tuvo un inicio, y en la Biblia también dice que hubo un inicio. Y eso también me recuerda y me conlleva a que nosotros podemos ver el futuro. Y dije, ¿cómo yo voy a ver el futuro? No, el pasado, perdón. Podemos ver el pasado. Y yo, ¿pero cómo voy a ver el pasado? Y escuché ahí, leyendo, escuchando a personajes científicos, decían, pero los rayos solares, para que lleguen a la Tierra, se demoran creo que entre 8.5 minutos, si no me equivoco, ¿no? Yeah. Pero tiene un tiempo. ¿Minutos, segundos? Minutos. Entonces, ¿por qué? Porque son años luz que tiene que llegar a la Tierra. O sea, el sol que estamos ya viendo nosotros es un sol que pasó hace 8 minutos. Imagínense si imaginarse entonces, si queremos ver, si pudiéramos ver más allá, de mayor distancia, estaríamos viendo un poco más de pasado. Entonces, eso nos hace pensar a nosotros que hay cosas que a veces no lo tenemos en cuenta, y eso va también el tema de cómo compartimos el evangelio a las personas, ¿no? Muchas veces ignoramos varias cosas de lo que la Biblia dice, y me remonta acá a 1 de Pedro 3:15, que lo voy a leer, donde dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Hay mucha gente científica, doctores, que a ellos lo vas a tener que compartir el evangelio de una manera diferente. O sea, compartes la misma palabra, pero con un speech, con un diálogo para ellos. Yo llevaba un doctorado en la universidad, he tenido compañeros ateos, he conversado con ellos y nos hemos respetado el uno al otro. Pero un momento uno de ellos dijeron, oye, sí, tú pídele a tu Dios que nos ayude en esto. Entonces, mira cómo uno pues encuentra la forma, cómo puedes llegar a esas personas, ¿no? Y yo pienso que ahí hay que hacer un trabajo muy minucioso, hay que identificar varias cosas de lo que está adoleciendo el joven y ayudarlos a ellos para que estén preparados para toda buena obra, como dice la Biblia, pero también a poder
defender entre comillas, porque defender no es pelearme. Yo recuerdo cuando hicimos un evento, y fui parte de ese evento en la Universidad Mayor de San Marcos, y había uno de los chicos que estudioso, muy bueno, y creo que uno de los últimos años se acercó y empezó a refutar, ¿no? Oh, es que tu Dios no existe, ¿no? Hay debates fuertes. Y este chico ¿no? se fue y le increpó diciendo con palabras, no, que Jesús aquí, el esto, y al final fue como una pelea entre ambos. Y pienso yo que no es el camino en el cual te puedes dirigir a estas personas. Porque puede ser que una persona te dice, una vez me tocó, cuando me dijeron, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y yo le dije, le miré a los ojos y le digo, ¿por qué crees eso? No, porque mira, hay tanta maldad en el mundo. Pero yo le digo, ¿y tú crees que Dios realmente es el culpable del sufrimiento? ¿No? Y empecé a entrar al mundo de él. No, sí, Dios sí permite, no se acuerda. ¿De qué no se acuerda? No se acuerda de las personas que sufren. ¿Y por qué lo? Y así en un diálogo identifiqué ya después de muchas preguntas y conversaciones y de una manera muy tranquila, muy amigable, muy entrando a la emoción de la persona, me dice, no, que Dios es un malo porque me la quitó a mi madre. Mira. Y no hizo nada a la persona que yo más amaba y murió de cáncer. Entonces, digamos, su angustia contra Dios, ¿no? Su enojo, su odio hacia Dios, era otro factor. Y lo Era más, y lo transformó. Y ahí hay formas en las cuales, y eso puede pasar a las personas dentro de la misma iglesia también. Entonces, hay formas, ¿no? Como nosotros podemos transmitir el evangelio y eso tiene que ver la apologética, ¿no? Transmitir de una manera muy... Y Lenny, mientras que tú comentas ese versículo, entonces podemos redondear la idea en el que la importancia, entonces, que cada creyente debe nutrirse del estudio concienzudo de la palabra de Dios. Exactamente. ¿No? Esa es la palabra, Pastor David. ¿No? ¿Para qué? Para tener los argumentos basados en la Biblia. ¿Y crees también que en la razón? En la Biblia y en la razón, por supuesto. ¿No? Por ejemplo, me recuerda a esta pregunta que me hicieron. ¿Cómo crees que Dios existe? ¿Tú crees que vino Jesús a esta tierra? ¿No? Yo le digo, tu pregunta es completamente bien, ¿no? O sea, es una pregunta buena. Está acertada tu pregunta. Y le digo, bueno. Y me remonté a un ejemplo de una película de crimen. ¿Ya? Y le digo, cuando ves una película de crimen, ¿tú has visto alguna vez? Sí, he visto. ¿Qué hacen para...? Bueno, qué pena que uno haga ese ejemplo, pero era para explicar a este jovencito. Yo le digo, ¿qué hace la persona, digamos, qué hace el equipo de personas para identificar quién cometió ese delito, ese asesinato? Entonces me dijo, no, es que peinan la zona. Ah, claro. Vienen gente con sus vestiduras blancas y todo y rodean todo, que nadie entre. Ajá. ¿Qué más? Empiezan a buscar huellas. Ajá. Entonces empiezan a recolectar información con el fin de ¿qué? De identificar quién fue el autor del crimen. El autor del crimen. Vamos a Jesús. Jesús estuvo en esta tierra, hay evidencias. Y vamos a recolectar las evidencias. Y una de las evidencias más fuertes que tenemos, pues, la cruz, por ejemplo. Que él fue a la cruz. Pero gente de repente no lo cree. Yo estuve en Israel hace... Sí, he visto tus posts. Estuve en Israel. Qué bendición. Y has estado también en el Muro de la Lamentación. Ajá, ¿no? Exacto, en el Muro de los Lamentos. Hermano. Y fui a Nazaret. Entonces dijeron, vamos a visitar donde el arcángel Gabriel le dio la anunciación a la Virgen María que iba a tener un hijo. Existe el lugar en Nazaret. Mira, ahí está, a base de piedra donde María vivía,
Ya. ¿no? Y ahí fue, está todo, obviamente, turismo es fuerte, uno tiene que hacer cola para ingresar al lugar. Esas son evidencias arqueológicas, le podemos decir. Evidencias arqueológicas. ¿no? Que no necesitamos la Biblia, sino algo, ¿no? Y de lo que la Biblia dice que en Nazaret Jesús creció. Así es. Y existe. Luego habla de Jerusalén. Yo estuve en Jerusalén. Gloria a Dios, hermano. Ahí está el lugar donde a Jesús tuvo que cargar la cruz. Existe ese lugar. Y el Gólgota. El Gólgota. Entonces, más allá de que uno diga fue acá, bueno, ese es un tema de investigación científica, pero fue ahí el lugar. El Monte de los Olivos existe. Jesús oraba en Getsemaní, por adelantado para, digamos, antes de ir a la cruz. Cuando en un momento, a mí cuando estuve en el Monte de los Olivos, pues me llenó de mucha nostalgia porque dije, me acordé del texto que dice que cayeron gotas de sangre de Jesús, porque no quería ir a la cruz, pero finalmente dijo que se haga la voluntad. Entonces ahí me remontan muchas evidencias que tenemos científicas, de investigadores, hasta de ateos, que han hecho investigaciones científicas de la existencia de Jesucristo en la tierra y de la existencia de Dios también. Entonces, si hablamos de la existencia de Dios, y ahí va la apologética, ¿no? Que te da respuestas razonables. No solamente respuestas con medias tintas, sino respuestas con razón, con evidencias. Si uno ve todas las plantas, los bosques, ¿eso habrá venido de la nada? No, pues tuvo que haber habido un creador. Sí, pues. Recuerdo esas águilas en unas investigaciones que hacen National Geographic y todo eso, que vienen desde Estados Unidos hasta Sudamérica porque acá empezó el verano. ¿Tienen GPS las aves? ¿Cómo saben que empezó el verano en el sur? ¿Verdad, no? Alguien les tuvo que haber creado con esa capacidad, ¿no?, de identificar eso. Entonces, hay muchas cosas en las cuales la apologética, y bueno, el ejemplo en apologética es nuestro Señor Jesucristo. Pues Jesús, cuando hablaba con los fariseos, les daba, pero le hacían las preguntas, ¿verdad? Y él lo contestaba con otra pregunta, sí, y los explicaba con parábolas, y al final Jesús, ¿no?, un experto en apologética. Entonces, Lemni, el cristiano debe estudiar la Biblia, ¿no? Prepararse de una manera madura, comprometida con las Escrituras, pero a la par también avanzar un poco en el sentido de esas evidencias que quizás, bueno, que no están en la Biblia, pero no es porque la Biblia no lo quiera abarcar, sino que faltaría tantos tomos para escribir, porque el objetivo de la Biblia es presentar a Jesucristo como el Señor y Salvador, pero también entonces el cristiano también debería comenzar a agenciarse o estudiar, ¿no?, contextos, situaciones también, o investigaciones, como tú decías, que son evidencias, ¿no?, que Cristo en este caso existió, ¿no? Exactamente. Y eso es un punto muy importante en lo que menciona, es que en la Biblia está todo, ¿no? Pero ¿cómo podemos contestar con la Biblia sin poder ofender a la gente, ¿no? Porque muchas personas piensan que, bueno, la Biblia dice esto y al final me prohíbe todo. En realidad la Biblia no prohíbe, ¿no? Porque en la iglesia muchas veces nos hemos dedicado a prohibir, ¿no? Y no a conectar gente, ¿no? Y no a decirle a las personas que tengan una relación con Dios. Yo digo, más que, digamos, identificarse como un cristiano, pienso más en las personas y digo, no, esa persona, más que ser un cristiano, las personas que están con Dios es que aman a Dios. ¿No? Que es diferente, ¿no? Claro. Porque en una iglesia puede estar congregando 100 personas, pero que amen a Dios, ¿cuántas serán? Sí. Solo Dios lo puede conocer, ¿no? Entonces, los líderes o pastores, y me incluyo ahí, ¿no?, como pastor de iglesia, debemos fomentar no solo estudiar la Biblia, sino también quizás ir un poco más también para traer algunas evidencias también, ¿no? Por ejemplo, una vez a mí me tocó que una persona me dice, ella,
evidénciame la existencia de Dios, pero sin usar la Biblia. ¿No? Y en algún momento yo escuché, o sea, bueno, no soy un experto en el tema apologético, pero que a través de la existencia del agua, de la naturaleza, ¿no? Aún la Biblia dice, ¿no? Que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento lo ve en sus manos, ¿no? Sí, justo iba, ¿No? justo iba ahí. Sí, a ver si nos comparte un Claro. poco, ¿no? Acerca de eso, ¿no? Es que muchos dicen, preséntame evidencias, pero no quiero que menciones a la Biblia. ¿No? Sí, Lo mencionan, sí, ¿no? sí, sí. No toques la Biblia. No toques la Biblia. Pero en realidad, la respuesta que yo le voy a dar, y para él es no tocar la Biblia, es con otras palabras, con otros argumentos, pero en el fondo están en la Biblia. Entonces, si yo le digo, mira, yo te voy a mostrar a Dios contigo misma o contigo mismo. ¿Y cómo así? ¿Cuántos sistemas tienes tú? Tengo muchos sistemas. Sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema óseo, sistema digestivo, endocrino, urinario. O sea, tenemos muchos sistemas. Entonces le digo, oye, ¿y si un sistema se altera en tu cuerpo? Tenemos un problema. Entonces le digo, ¿tú crees que un ser humano con una capacidad muy compleja, con diferentes sistemas, vino de la nada? O sea, vino de una explosión de carbono, oxígeno y nitrógeno. Pues ahí hay una evidencia muy fuerte. Y yo le digo, mira, cuando hay un sistema nervioso, si tú pierdes neuronas, sabemos por biología, ¿no? También estudié algo de biología, que ya las neuronas no se reproducen. No se reproducen. Así es. Muere una y dice muere una y ya fue. No. Sí, entonces, algo sí escuché, inclusive alguien le decía a alguien que se drogaba, porque se dicen, no sé si el estudio será correcto, pero que las drogas matan las neuronas. Y alguien le decía, no, las drogas te vuelven tonto, porque al tener menos neuronas no piensas bien. Entonces, no, claro, el exceso de alcohol también mata neuronas. Mata neuronas, ¿no? Mata neuronas. Entonces sí es un... yo cuando hablé eso de que el exceso de alcohol mata neuronas, y me dijeron, no, pero si tú comes una ensalada, el brócoli, también tiene alcohol. O sea, claro, te dan como que siempre hay una respuesta, pero es cierto para ellos. El brócoli tiene alcohol. Es cierto que tiene, tiene las verduras, tiene un poquito de alcohol. ¿Sí? No, porque si nosotros, el maíz, por ejemplo, si fermentamos el maíz, si fermentamos la yuca, entonces los productos siempre van a tener. Mira, pero vamos a que tú dependas del alcohol, que es totalmente diferente. Claro. Pero ahí vemos cómo el que quiere no justificar su pecado, eso trata de querer justificar, siempre de darte argumentos que son verdades, pero beneficiosos para él, para seguir pecando. Y el error ahí es que si el cristiano no conoce eso, entonces queda en shock, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo hoy día aprendí algo más de ti. No sabía que las verduras tenían alcohol. Entonces, cuando alguien me dice, ahí me queda pensando, ¿no? Claro. Ahí me cuelgo, ¿no? ¿Y qué? Claro, entonces, y ahora digo, sí tiene, pero en mínimas, ¿no? Proporciones, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, si nosotros... O sea, todo tiene un límite, pues. Por eso existen los límites. Claro. Si en el ser humano no hay límites, el mundo sería un caos, ¿no? Y el otro es el libre albedrío. La libertad que Dios le dio al ser humano, la capacidad de decisión, ¿no? Pero si uno no tiene límites en su vida, vienen los problemas. Sí, hay cosas que no lo debemos nosotros negociar en nuestra vida. ¿Cómo vas a negociar, por ejemplo, en tu vida sentimental con quién te vas a casar? Y quiere casarse a los 13 años, 14 años. Sí, eso ya no debe ser negociable, ¿no? Sí, pues. Porque luego le pasa la factura. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que identificar, tenemos que entender y eso ahí está la palabra. Entonces cuando das argumentos a otras personas y te hacen preguntas, no es tanto dejarnos llevar por las preguntas que ellos quieran escuchar, sino es darle argumentos sólidos con la única verdad que es la Biblia. Pero si yo me voy a dedicar a darle una respuesta, no, en Apocalipsis dice, en Mateo dice, en Salmo dice, en Pablo dice, entonces el otro que no quiere escuchar, digamos, textos del Antiguo, del Nuevo Testamento y lo llenas, es como que te comes 5 platos repletos de brócoli. Te va a hacer daño.
mucho alcohol. Esas que para con puro brócoli, claro, cuidado. Entonces hay que ser sobrios, ¿no? Todo tiene un límite, ¿no? Mira, entonces Leonix, tú qué bendición de que nos transmites ello, porque sé que esta transmisión va a llegar a muchos universitarios, pastores o líderes. Entonces, creemos también, ¿no? Y sabemos que nuestras iglesias, tanto tú como yo que pastoreamos iglesias, nuestros jóvenes que están llegando y las personas que vienen, a diferencia de la generación anterior, con el respeto a las generaciones anteriores, hoy las personas son un poco más pensantes, ¿no? Aún en el distrito en el cual tú te desarrollas, me imagino, la gente profesional, de todas maneras, entra un poco más al raciocinio, ¿no? Y creo entonces que, como una vez compartí también con alguien ya, las personas no solo quieren escuchar el mensaje de Zaqueo, no el mensaje de que sí, pues de Juan 3:16, y solamente eso, ¿no? Sino que quieren ir mucho más allá. Y entonces es un reto de nosotros, los creyentes, comenzar a culturizarnos un poco más, quizás. Sí. ¿No? Leer un poco más, leer un poco prepararnos más. un poco más de todo. Y detrás de un líder, ¿no? Si esto va para los líderes, pienso que hay varias cosas que el líder tiene que tener, ¿no? Prepararse, obviamente, pero hay algo que no puede faltar en un líder. Y bueno, los pastores, que sabemos eso, ¿no? ¿Y qué no debe de faltar? Yo pienso que la clave del éxito es la oración. Y muchas veces lo hemos tomado a la oración de una manera repetitiva. Padre nuestro, 5 Padre Nuestros, 10 Padre Nuestros, ¿no? Pero eso no fue el mensaje que Jesús nos dejó en el modelo de oración. Nos dejó pasos. Y en cada paso uno puede tener ya un tiempo de oración. Si hablamos solo de 3 pasos, Padre Nuestro, es que me dirijo al Padre, que soy tu hijo, que me has perdonado, que me amas, que me identificaste, me diste un nombre. Y mira, toda una oración que puede salir solamente de ese paso 1. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre es santo, Dios, ¿no? El nombre sobre todo nombre. Hay varios nombres de Dios, Jehová Jireh, ¿no? Tu gracia es suficiente para mí, Shalom, sí, Jehová Nisi, mi bandera, mi escudo, mi estandarte. Entonces mira, santificado, te alabo, yo puedo cantar un texto, Señor, eres mi pastor, nada me falta, y puedo armar una nueva canción, y solamente en ese segundo paso de santificado sea tu nombre. Y si vamos al tercer paso del Padre Nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿No? Y muchas veces, sí, el reino de Dios lo voy a disfrutar cuando ya me vaya al cielo. Mentira, no es así. Cuando dice venga tu reino, es que venga tu reino a mi vida, a mi casa, a mi nación, a mi familia. Y el reino de Dios, ¿qué trae? Trae paz, trae gozo, trae entendimiento, trae comprensión, ¿no? Entonces, ya se vuelve diferente. Y esa es la clave de un líder, la oración. Pero si un líder no ora, ¿qué comunicación va a tener con Dios o qué discernimiento, qué sabiduría Dios le va a dar para que pueda contestar preguntas, respuestas, ¿no? Y lo que tú decías al principio, ¿no? Y partiendo del amor, ¿no? Partiendo del amor. ¿No? Porque si no, también ahí es lo que pasa con muchos creyentes, no, que se pelean, pues, ¿no? No, que, tú eres de tal religión, entonces no me junto contigo. Y no somos ahí, no somos alturados para poder respetar a las personas y no ganar y no defender nuestra fe, como bien tú decías, peleando, discutiendo, te bloqueo, no converso contigo. O a veces huimos de esas conversaciones difíciles, ¿no? Exactamente. Una vez una persona de una universidad privada, ¿no? Muy reconocida de Lima, viene y me hace una pregunta y me dice, oye, ¿por qué he asistido a una iglesia? Y empezó a gritar el pastor a toda la gente. Entonces, o sea, ahí nos hace pensar a nosotros, ¿no? Porque dice que le empezó a prohibir A, B, C y D, prohíbo, te prohíbo, si tú, sí, ¿no? Entonces, ahí tenemos que repensar cómo nosotros, a qué audiencia nos estamos dirigiendo, ¿no? A qué personas, a qué jóvenes. Así es. Y sigo pensando lo que mencionamos al inicio es con amor siempre. Entonces el líder, oración. Y el segundo punto, que pienso que es clave también, es conocer la Biblia.
Si yo no leo de Génesis a Apocalipsis y lo sigo leyendo, y tengo que leer todos los días, yo no puedo dejar de leer. No, ya leí el año pasado, con eso ya hasta que me muera. No puede ser, porque la Biblia hay que leerla todos los días. Así es. Y si tú lees todos los días el mismo texto, si lees el Salmo 23 del 1 al 6, lo lees hoy día y lo vuelves a leer mañana. Es un entendimiento, ¿no? Exacto, ahí está la palabra rema, ¿no? Así es, sí. La pues. palabra rema es que te da algo nuevo. Y la meditas. Y la meditas, ¿no? y lo... ¿no? Y eso es clave, ¿no? ¿Y qué te hace la Biblia? Te hace más sabio. Yo cuando a los chicos lo digo, los hablo a focus groups o cuando tengo reuniones, cuando tengo cafés y se trata de hablar de enseñarlos a ellos, les digo, la Biblia te hace más sabio. O sea, si yo leo voy a ser más sabio. ¿Sí? Identifícalo, pruébalo un mes, pruébalo una semana. Está bueno, está buena esa técnica evangelística, claro. Claro, la Biblia te da sabiduría. Sí, es una... Sí. Conoces más el amor de Dios, porque mucha gente no conoce el amor de Dios. No lo conoce, pero leyendo la Biblia la va a conocer. Hay tantas promesas en la Biblia, hay tantas cosas que está el amor de Dios. Muchas veces le hemos catalogado al Dios como el malo, El ¿no? malo, sí. El malo de la película. Una vez una persona falleció en un accidente automovilístico, una persona profesional, muy bueno, con su familia. Y dijeron, ¿por qué el Señor lo llevó? ¿Por qué Dios fue tan malo de que en un accidente se muera? Y yo le digo, ¿cómo fue el accidente? No, que el tipo estaba borracho, estaba ebrio y se descuidó. Entonces, por culpa de una persona que cometió un delito que no debió manejar, ¿no? Que estaba con alcohol en el organismo, esta persona fallece. Pero muchas veces nosotros decimos, Dios es el culpable. Y lo culpamos a Dios de todo. Sí, pues, y que no debe de ser así. Entonces, y la tercera clave de un líder, ¿no? La oración, la Biblia, es que se plante en una iglesia. Y pienso que eso es lo mejor. Así. Por eso ese mensaje va a los líderes, tienen que estar plantados en la casa de Dios. David, cuando se encontró con Dios, y ese texto siempre me acuerdo que está en los Salmos, lo que más anhelo, lo que más deseo, es estar en la casa de Dios todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de su santidad. Y no es que yo esté con mi cama en la casa de la iglesia. Literal. No es eso, sino ahí hay que enseñarlos a la gente que eso significa que yo debo de estar plantado porque ahí voy a aprender con otros de Dios. Amén. ¿Verdad? Qué interesante, ¿no? Todo ello, y como bien tú decías, Lenis, partiendo del amor, y si hay oración va a haber discernimiento, ¿no? Si va a haber palabra, va a haber argumento. Argumento. ¿No? Va a haber argumento, ¿no? Y si voy a estar en una casa, en la iglesia plantada, voy a tener la cobertura espiritual también. O sea, hay muchas técnicas como evangelizar, ¿no? Muchas Entonces, técnicas. sí, de verdad que es un reto para todos, ¿no? Poder investigar más, leer más, ¿no? ¿Qué le aconsejarías a los líderes? En la apologética, 3 objetivos, ¿no? El primero es la defensa del evangelio, pero no defensa que yo me peleo. Me voy a mechar por Jesús. Dios no necesita que lo defendamos. No. Me voy a mechar por Jesús. Se Claro. pone que Jesús, yo. Claro. No, sí, y ¿verdad? en realidad Dios no necesita de nuestra defensa. Pero acá habla de la defensa, cuando acá la Biblia dice presentar defensa con mansedumbre y reverencia, lo cambió todo. Significa que yo tengo que compartir el amor de Dios, valga la redundancia, con amor. No hay otra forma. Y Jesús nos enseña a nosotros, o sea, en Mateo, ¿no? En Mateo ahí hay mucha apologética. En Lucas, ¿no? También. Entonces, ese sería el primer punto, ¿no? La defensa con amor. Y el segundo punto es transmitir las emociones. O sea, llegar a la emoción de la persona. ¿No? Porque esta persona puede estar pasando un tiempo muy, muy, muy difícil y que a veces no lo identificamos y queremos que
reprendiendo lo que te en pecado, es la solución. Sí, no, pues, no es así. Verdad. Nosotros tenemos que ir al kit del asunto. Así es, Para validar que, sus emociones. exacto, para que cambie. Puede tener muchas heridas en el alma. No solo heridas de enfermedades, sino heridas en el alma que la han herido, violaciones, Así es. tantas cosas que ha pasado, maltratos físicos, o abandonos, o no reconocidos, padres que lo insultaron, o padres que abusaron, muchas heridas. Y ahí hay que identificarlo nosotros los cristianos, los líderes, hay que identificar en esos daños que tienen ellos y hay que trabajar en sanidad Amén. del interior, sanidad del alma. Así es, ¿no? así es. Ese es el segundo paso en las emociones. Y el tercer paso es traducir. Traducir lo que la Biblia dice hacia ellos. Pero no traducir por traducir. Claro. Contextualizar. ¿no? Contextualizar, enseñarlos, por ejemplo, si el Salmos 23.1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hay que explicarlo. Mira, nada me faltará significa que con Dios vas a tener todo lo que tú necesitas. Que Él va a estar en el momento más difícil que tú necesites de Él. Que Él te va a acompañar. Que Él te va a guiar. Que Él va a ser tu sustento. Entonces, traducir significa que lo que la Biblia ya lo dice, explicarle de una manera muy al detalle. Ir al paso 2, que era el tema de las emociones. ¿no? Y estás defendiendo. Defender, ir a las emociones y traducir lo que nos quiere enseñar la Biblia hacia ellos, ¿no? Pero si yo me voy literalmente con textos, acá la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo, arrepiéntete ahorita. Pienso que no va a funcionar así. Sí, no, entonces explicarle, ¿no? Explicarle, y como bien decías, de acuerdo al contexto, a las personas, y para ello necesitamos prepararnos, ¿no? Necesitamos a veces prepararnos. pensamos que solo hay una forma de poder llegar a la gente y yo también lo experimenté un poco. Yo te cuento, por ejemplo, yo decía, Señor, ¿cómo evangelizo? Cuando llegué al distrito que yo estaba acostumbrado a una forma de evangelizar, con mi bombo, mi pandereta, mi megáfono, y cuando salimos vino Serenazgo y dijo, Señor, acá está prohibido estar con eso en la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar el mensaje, ¿no? A diferentes personas de otros contextos, de otro nivel profesional? No es que uno sea mayor que otro, sino que son formas de vivencias, ¿no? De vivencias, ¿no? Que transmites lo mismo, pero con una estrategia diferente. Así es, así es. Yo le digo a un joven, oye, tomemos un café en Starbucks. Así es, ¿no? así es. Ah, sí, ya, listo. Oye, ¿cómo hacen tu trabajo? Y empezamos a hablar de tecnología, ¿no? Ah, sí, mira, el país en tecnología está acá, varios, y hablamos, ¿no? Y va a haber un momento que te va a tratar de la fe. Te abrió la puerta. Te abre la puerta. Ese es el momento. Mira, la fe es esto, ¿no? Y empiezas a transmitirle ya... El evangelio. Exactamente. ¿Quién le abrió la puerta? El chico. El mismo, ¿no? Pero, El mismo. pero en esa parte, por ejemplo, encuentras un Starbucks, ¿no? Pero de repente en otro distrito ya van a los agachaditos, para la gloria de Dios, ¿no? Ah, claro. ¿No? De acuerdo, pero... De acuerdo al lugar. Claro, el objetivo es buscar un espacio, ¿no? De compartir. Eso, de compartir. Hasta de repente en un partido de fútbol. En un partido de fútbol. ¿No? Exactamente. En algo. ¿Sí? Genial. Lenis, de verdad, nos ha dado mucha instrucción. De verdad, me impacta mucho lo de los alimentos del alcohol. Voy a investigar un poco más, voy a te digo, porque es bueno saberlo, ¿no? Voy a investigar más y gracias por tu aporte a esta nueva generación, a los líderes. Estamos orando para un momento también darles materiales, preparar para que cada líder se pueda preparar. Consejos y últimas palabras para toda nuestra audiencia, para los líderes y pastores que estarán escuchando esta transmisión y hermanos acerca de defensa de fe. Bueno, hay veces que los procesos no son rápidos y a veces nos cuesta la espera. Nos impacientamos mucho por las cosas. Vivimos en un mundo que está rodeado de todo ya, para ayer, ¿no? Wow, sí. Y es un mundo que nos está consumiendo. Y también vivimos en un mundo, luego de la pandemia, muy sensible, ¿no? Yo tomo el tren mayormente a veces para trasladarme a otro lugar y solo
La gente te empuja y Empieza en pleito. con un codo y viene el otro y te quiere armar la pelea o te da un empujón Es irritable y te la persona. insulta. La gente está muy sensible. Wow. Y mucha gente que está teniendo problemas psicológicos. Sí, así, salud mental. Salud mental, por ejemplo. Y eso es lo que no estamos trabajando en las iglesias, la salud mental, ¿no? Entonces, y bueno, la impaciencia, pues, ¿no? O a veces en casa nada más, ¿no? Vemos, en familias cristianas, hay un desacuerdo, no me parece, y empieza la discusión. Esposa y esposo, con el hijo, con el hija, ¿no? No, a mí me tienes que escuchar. Y empiezan las palabras Que daña. hirientes. Y lo que sale con la boca, lo que declaras con tu boca, eso puede ocurrir. O eso será, dice la Biblia. Así es. ¿No? Imagínate que yo declaro muerte. Ojalá la muerte ya venga. Está llamando a la muerte, a su vida. Y está declarando siempre cosas negativas. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en el mundo que estamos viviendo actualmente. Las redes están, pero a flote, pero también hay que identificar cuál es bueno, ¿no? Y hay que hacer pausas también. Yo a veces tengo que apagar el celular para tener un tiempo ya en familia, porque ya uno quiere ver TikTok, quiere ver Instagram, quiere ver el Facebook. Sí. Y si uno hay indicadores en los celulares, ¿no? Sí. Donde te dicen cuánto tiempo has estado en las redes. Y ve, correo que es laboral, poquito. Pero ve WhatsApp o ve, digamos, o mayormente TikTok. Sí, 3 horas, 4 horas. 3 horas, 4 horas. Sí, sí me ha pasado. Y sigue, y en la noche también. O sea, entonces necesitamos hacer pausas. Y a eso yo pienso que debemos hacer ayunos de redes también. Claro, porque imagínense, no podemos también que las redes nos controlen a nosotros. Así es. Y eso, me voy al TikTok o al Instagram o al Facebook, veo un video y obviamente por inteligencia artificial te jala a otro que quieres otro ver. Parecido, claro, ¿no? Y te jala a otro parecido. Sí. Y a otro parecido. Y cuando te das cuenta, ya perdiste como 4 o 5 horas viendo solo eso. Y te das cuenta, uy, el tiempo, y tenía que hacer, y hasta se olvida uno de la comunicación en casa, los hijos. Yo pienso que a un niño de 4 o 5 años, y pienso que hasta 10 o 12, yo no le daría un celular. Ahí hay que repensar eso. Así es, analizar y ver. Una vez todo estuve eso, en ¿no? el tren, parado, y acá habían 4 señoras cargados sus hijitos. Y al otro lado habían 3 con sus bebés. Bebés, ¿no? Todos, sin mentira, todo, porque yo siempre veo observas. y le tomé una foto. Todos Para los estaban memes, con para el los memes. celular. Santo Juegos. Dios, mira. Yo me acerqué de reojo, ¿no? Y juegos. Y había un niñito y a su mamá le dijo, me están llamando acá. Y lo quitó hacia la fuerza el niñito. No miento, este es real para lo que están viendo. El niño le dio un cachetadón a su mamá. ¿En serio? Sí, Ese es el nivel. Cuidémonos de este mundo. Verdad, eso sí. Tengamos límites. Así es. Hay cosas que vienen de los padres, hay cosas que vienen de la iglesia, nuestro líder, nuestros pastores, y eso hay que tener mucho cuidado. El mundo está muy sensible, el mundo está muy al atropello y muchas imposiciones de cosas que uno quiere que también siga lo mismo que siguen otros, ¿no? Hay que tocar esos temas en las iglesias, ¿no? Así es. Hay que tocar esos temas y pienso que hay que preparar a nuestros líderes también. Y finalmente el Evangelio. Y si hay una persona que no es cristiana y está viendo esta transmisión, le podemos decir que Dios te ama, pero sí nos gustaría tomar un café contigo y conversar. Está bien. Auspiciado por ST, ¿no? Sí. Excelente. Acá con el pastor David asumimos la cuenta. Claro. Gracias, Levni. Muchísimas gracias por todo. Y a las personas que nos escuchan y nos van a ver, de verdad, es tiempo de defender nuestra fe. Pero no desde la ira, desde el enojo, desde la frustración, sino desde el amor, ¿no? Con argumentos sólidos de la palabra del Señor, con argumentos también que Dios nos ha dado en la naturaleza, en la vida misma, en el análisis de las cosas de la creación que Dios nos dio. Joven universitario, líder que nos escucha, no temas y no huyas a conversaciones incómodas. Prepárate. Comienza a capacitarte, comienza a investigar, comienza
hay doctores cristianos, hay científicos cristianos, hay muchas personas preparadas que nada te haga que tú retrocedas de la fe, sino que tú puedas levantarte en el nombre del Señor para defender tu fe, partiendo del amor, pero preparándote también para responder, como decía el apóstol, decía, para dar argumento de aquellos que esperan un argumento de la fe que tú y yo profesamos. Que Dios te bendiga y te animo, si te ha bendecido este episodio, comparte, etiqueta con otras personas, síguenos por redes sociales, sigue en las redes sociales a Condori Aguilar Productora, y también nos puedes encontrar en el Instagram, en el Facebook como Pastor David Portillo, y a Lewnis Guevara también estará saliendo su dirección de redes sociales si lo quieres invitar de repente a una conferencia, a un evento para hablar acerca de apologética. Estamos para poder servirte y preparar esta nueva generación. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bendiciones.